Jaja, eso solo fue una brisa para mi cuerpo, diría Odín con una pequeña sonrisa mientras veía a su rival. Quiero que sigas diciendo eso cuando te masacraré a golpes, diría Rin mientras se lanzó a una gran velocidad. Mocosa, solo eres palabras, diría Odín cuando empezó a esquivar los golpes que iban a grandes velocidades, cada golpe lo esquiva fácilmente. Imposible, ¿cómo es capaz de esquivar mis golpes tan fácil?, se diría Rin en sus pensamientos, cuando no fue capaz de ver uno que le dio de lleno, sacando la disparada hasta colisionar con escombros que se habían generado en la batalla. Rin, vamos de pie y demuestra ese gran poder de el que tanto hablas, o estuvieron en esa realidad solo jugando, diría Odín detrás de la guerrera cuando le impactó una fuerte patada. Rin fue enterrada aún más profundo en esa arena de combate, mientras algunos huesos fueron destruidos por los impactos. Cañón de luz, diría Odín cuando un gran ataque salió disparado al cráter a una gran velocidad. Escudo de magia, diría Rin cuando un fuerte escudo de magia del caos se formó mientras dentro solo se vio una gran explosión por el impacto. Vaya, tiene unos buenos reflejos, diría Odín mientras esquivó dos bloques patada que solo le cortaron unos cuantos mechones de su cabello. Es imposible ante Goku en su batalla, no mostró este poder, diría Rin en sus pensamientos mientras seguía lanzando ráfagas de puñetazos. Estúpida, entre más puñetazo lance más, se irá cansando, diría Odín cuando le impactó un fuerte puñetazo en todo el abdomen. Rin solo escupe sangre por el brutal puñetazo, mientras cayó de rodillas por el fuerte dolor. Golpes de lamentos, diría Odín cuando lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. Ya es suficiente de esta estupidez, diría Rin mientras su intensa aura carmesí se hacía presente. Odín solo se cubrió de las fuertes ráfagas de ki que fueron expulsadas mientras retomó su postura viendo a su rival. ¿Qué pasa ahora? ¿Tienes miedo, por eso te alejas?, diría Rin cuando se lanzó a una gran velocidad. Vaya, su velocidad y fuerza han aumentando, esto se pondrá más interesante, diría Odín cuando se lanzó a una gran velocidad. El impacto de sus puños hizo temblar todo ese gran planeta donde veloces rayos se empezaron a ver que se impactan fuertes golpes. Por cada impacto de sus puños fuertes explosiones se iban generando. Rin tenía muchas dificultades para esquivar los golpes que le iban dando de lleno. Odín a una gran velocidad le impactó una fuerte patada. Rin salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo de ese planeta que levantó una fuerte explosión. Poneos de pie que esto no se termina, diría Odín mientras veía seriamente a su rival. Jaja, como lo has dicho, esto aún no se termina, solo es el inicio de un apocalipsis, decía Rin mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su nariz y la de su brazo. Ay Rin, mírate abajo de tus superiores, como lo ha sido siempre, eso nunca lo cambiarás, tu destino está ahí, diría Odín cuando de un milisegundo ya se había puesto frente a la guerrera. Imposible, no lo vi cuando se movió, se diría Rin cuando con mucha dificultad logró esquivar los brutales golpes. Odín solo dio una pequeña sonrisa cuando de una veloz patada mandó a Rin a estrellarse al suelo de nueva cuenta mientras soltó un bocado de sangre mientras veía seriamente a su rival. Vaya, si sigo así te terminaré destruyendo todos los huesos uno por uno, diría Odín serio. Odín, dime qué haces en los reinos inferiores y más específico, entrometiéndose en el camino del destructor de dimensiones, diría uno eternal que estaba en su palacio en el fin de los tiempos. Solo me divierto con estos seres inferiores y no me interpongo en el camino del destructor, diría Odín serio. ¿Piensas que soy estúpido? He visto la batalla que han tenido, la batalla que el Saiyajin creó el mundo sin fin para luchar si no hubieran destruido todo lo que había a más de billones de kilómetros, diría el eternal. Aguafiesta solo terminó a esta débil y iré a tomar mi lugar en el trono del palacio, diría Odín. Cabe recalcar que la charla fue mental. ¿Qué le pasa? Porque no se ha movido, diría Rin mientras a una gran velocidad lanzó una fuerte patada. Atacar con la guardia baja a un rival que bajó de tu parte, diría Odín cuando le volvió a impactar una fuerte patada. Rin salió disparada hasta colisionar con escombros que creó otra fuerte explosión. Lanza del caos, diría Odín cuando una lanza con un gran poder cayó en sus manos que el mismo reino se sacudió por la aparición de la lanza carmesí que fue enviada a su dimensión de nuevo. Maldición, ¿por qué me quitas el arma?, se diría Odín en sus pensamientos. No eres digno de levantar el arma del caos, diría la eterna dueña de la lanza. Bueno, usaré la espada rompe tormenta, diría Odín cuando una gran espada cayó en sus manos mientras fuertes rayos caen en todo ese lugar. Espada del abismo, diría Rin cuando una espada de un gran poder cayó en sus manos también mientras hizo temblar ese planeta. Vaya, diosa Rin tiene un arma de un buen material, lo malo que no te será útil para enfrentar el arma para destruir las dimensiones, diría Odín cuando se desplazó a una gran velocidad.
Respira, calma tu ser y convierte uno con la dimensión, diría Rin cuando con agilidad esquiva el corte y ella logró cortarle el brazo a su rival. Odín se sorprendió por eso que vio a un destello carmesí que iba a donde él. Muere corte celestial, diría Rin cuando su velocidad se duplicó. Defensa del caos, diría Odín cuando una capa de poder del caos se hizo presente. Rin impactó la capa del guerrero, que el impacto creó una fuerte onda expansiva que arrolló todo a su paso. Ese es el mayor corte, diría Odín con una pequeña sonrisa mientras se aleja. Imposible, no debería haber pasado eso, se diría Rin cuando sintió escalofrío al ver el aura del guerrero que tenía enfrente, que solo su mera presencia era la de un dios supremo. Respiración total, cortes múltiples del rayo, diría Odín cuando se lanzó a una gran velocidad. Imposible, su velocidad es superior a la mía, aunque entrenará por trillones de años, no lograría eso, diría Rin ya sin posibilidad de ver al guerrero. Ya basta, Odín, por el poder del líder de los Eternal, te invoco a el palacio, diría el líder cuando Odín desapareció de la dimensión. ¿Qué pasó?, diría Odín viendo a el líder. Te di una advertencia y la pasaste por alto, ahora estarás en el Palacio Supremo hasta que te lo ordene, diría el líder. ¿Te crees el líder? Si él despierta de su largo sueño, sentirás el verdadero terror, diría Odín mientras se iba del trono. Volviendo a la dimensión original. Parece que todo está perdido, diría Ikari mientras estaba de rodillas ante los demás guerreros. No, eso nunca, yo un rey nunca estará de rodillas, yo el rey Arturo, el rey más temido de su omegaverso, no me podrá así ante guerreros inferiores, no importa si muero en intentar defender a mi gente, diría Korra mientras se ponía de pie, su intensa aura dorada se hacía presente que todo estaba temblando. Cientos de guerreros se lanzaron a grandes velocidades atacando a la guerrera. Korra a gran velocidad los iba eliminando sin piedad del rey, cada paso que iba dando mataba a los guerreros mientras iba a atacar a la que tenía a su hermana a sus rodillas. ¿A dónde vas?, diría Seilad mientras lanzó una brutal patada a su rival. Korra la detuvo fácilmente y a una gran velocidad le impactó una brutal patada. Seilad escupe saliva por el brutal impacto que recibió. Ese es tu poder como una de las guardianes del rey del reino, te debería dar vergüenza ese poder, diría Korra mientras iba caminando lentamente donde su rival. Jaja, si no has visto nada de mi poder y ya estás cantando victoria, diría Seilad mientras tenía una pequeña sonrisa. Canto victoria antes de tiempo porque dijo la verdad, una guerrera con tu poder no podrá ni tocarme, diría Korra al oído de la guerrera. Imposible, ¿en qué momento se movió?, diría Seilad mientras se alejó a gran velocidad. ¿A dónde vas?, diría Korra cuando la tomó de la pierna y se la cortó brutalmente mientras de un fuerte puñetazo la enterró en todos los escombros. Por meterte en mi camino sufrirás las consecuencias, diría Korra cuando se movió a una gran velocidad y tomó de la cara a la guerrera y la arrastró por todos los escombros hasta lanzarla a una gran velocidad a una pared ya destruida del palacio mientras creó una explosión por el impacto. Maldición, la diferencia de poder es como el cielo y la tierra, diría Seilad mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su nariz. Vaya, veo que aún tienes agallas de ponerte de pie, diría Korra con una pequeña sonrisa mientras iba lentamente donde su rival. Tú no me ganarás, diría Seilad mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte puñetazo. Vaya, qué patética velocidad tienes, diría Korra cuando la tomó de la cara y la volvió a estampar con el suelo que creó un gran cráter. Te pones de pie por segunda vez y sentirás la furia de la reina, Korra lo diría seria. Tú no me darás órdenes, diría Seilad mientras se ponía de pie, pero en eso sintió una fuerte presión que le cayó, que de golpe cayó de rodillas. Te lo dije, diría Korra enojada por interferir en su camino. Jaja, esto no es nada para mí, gritó Seilad mientras se puso de pie y su gran poder se hacía presente. Vaya, veo que ahora estás mostrando los dientes, diría Korra cuando esquivó una veloz estocada que iba a donde ella. Pero aún así no eres una digna oponente, diría Korra cuando lanzó un fuerte puñetazo. Pero cuando lo lanzó atravesó el cuerpo de la guerrera como si de una ilusión tratase. Cuarta explosiva muerte sangrienta, diría Seilad mientras lanzó el fuerte puñetazo. Golpes míticos de la luz, diría Korra cuando sus puños se rodearon de poder de la luz y le impactó el fuerte puñetazo a la guerrera. Seilad no fue capaz de impactar su golpe ni de esquivar, que recibió un fuerte daño por el fuerte golpe, que cayó de rodillas tomándose el abdomen por el fuerte dolor que sentía. Korra cayó de golpe en el suelo, que solo su caída levantado una fuerte explosión. Maldición, aún no logro ser rival para ella, diría Seilad mientras se volvía a poner de pie. Espada de aire, diría Korra cuando su espada legendaria apareció mientras un fuerte viento se sintió. Cortes múltiples del caos, diría Korra cuando se lanzó a una gran velocidad con el corte.
Imposible, si esa espada me impacta estaré perdida, diría Seilat cuando vio el veloz rayo que iba a donde ella. Pero en eso vio la espada maldita que le defendió y a su portadora. Cuida la inútil que tenía a mis pies, diría Akame mientras veía con una pequeña sonrisa a su rival. Como diga señora, diría Seilat mientras se iba de ahí. Vaya, después de todo por fin das la cara estúpida, diría Korra con una pequeña sonrisa. Espero seas alguien porque no quiere perder mi tiempo, diría Akame cuando lanzó un veloz puñetazo. Yo, Korra, el rey más temido de los tiempos, no me dejaré ganar por una simple diosa del rayo, diría Korra cuando tomó el puñetazo que iba a donde ella. Ambas guerreras empezaron a forcejear. Fuertes vientos empezaron a ser expulsados por la fuerza que ambas estaban ejerciendo. Korra, al ver la defensa de la guerrera libero, lanzó una veloz patada. Akame a gran velocidad tomó la pierna de la guerrera y la estampó fuertemente con el suelo, que creó una fuerte explosión. Imposible logró predecir ese golpe, se diría Korra en sus pensamientos, mientras se ponía de pie mientras veía a su rival. Eres muy clara cuando lanzas los golpes, diría Akame detrás de la guerrera cuando lanzó un veloz puñetazo. Cuerpo indestructible de diamante, diría Korra cuando su cuerpo se envolvió en diamante. Akame impactó el diamante, que su puño fue destruido por completo mientras a una veloz velocidad lanzó una veloz patada. Korra la esquivó y le clavó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Akame esta vez no fue capaz de ver el golpe que le dio de lleno, que la sacó disparada unos cuantos kilómetros hasta que se logró detener. Sus golpes son más fuertes de lo normal, diría Korra cuando solo vio a un veloz rayo que iba a donde ella. Activación escudo a balón, diría Korra cuando el fuerte escudo se creó. Akame le impactó un fuerte puñetazo, pero no logró destruir el fuerte escudo. Ahora caerás en un abismo sin mirarme a los ojos y sufre por la eternidad, ojo místico del caos, diría Korra cuando su ojo brilló intensamente. Akame por instinto vio a los ojos de la guerrera cayendo en una ilusión mientras cayó, tomándose la cabeza del dolor que estaba sintiendo. Ahora espada Excalibur, corte sangriento, diría Korra cuando su poderosa espada se hacía presente, lanzando el fuerte corte a gran velocidad, pero en eso una espada se interpuso en su camino. ¿Qué pensaste que unos simples ojos místicos me harían caer? Estás equivocada, diría Akame mientras estaba deteniendo el corte de su rival. Rayo nacimiento 20 chispazos, diría Akame cuando se empezó a mover a grandes velocidad. Despierta poder destello veloz de luz, diría Korra cuando se empezó a mover a grandes velocidades. Por el cielo solo se empezaron a ver a dos veloces rayos que iban impactando sus espadas una y otra vez. Cada impacto creaba fuertes ondas de vientos. El reino estaba empezando a sufrir las consecuencias de las batallas. Vaya, no lo haces nada mal, diría Korra cuando lanzó un fuerte corte. Y eso que no uso mi máximo poder, diría Akame cuando se desplazó a una gran velocidad y le clavó un veloz puñetazo en todo el abdomen a la guerrera. Korra escupe un bocado de sangre por la magnitud del golpe que recibió. Vaya, golpes así de simple te cuesta verlos, diría Akame cuando se movió a una gran velocidad y lanzó otro fuerte golpe. Korra lo logró ver y lo esquivó y a una brutal velocidad clavó un veloz puñetazo. Akame esta vez no tuvo suerte, que no vio el golpe que le dio de lleno, que la logró moverse unos cuantos kilómetros, y a una gran velocidad retomó su postura y lanzó el veloz puñetazo. Ambas le dieron inicio a un feroz intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades. Korra lentamente iba empezando a tomarle delantera en la batalla, que comenzó a impactar veloz puñetazos en puntos vitales de su rival, y a una gran velocidad logró romper la defensa de Akame, la cual recibió los fuertes golpes en los puntos vitales, que cayó de golpe en el suelo escupiendo sangre por el dolor que empezó a sentir. Vaya, la poderosa Akame no es más que una charlatina, diría Korra cuando le dio la espalda y se iba a mover a gran velocidad donde su hermana. Primera postura. Destello del relámpago, cortes infinito tiempo, diría Akame cuando toma de las piernas a la guerrera y le cortó ambas piernas y a una gran velocidad iba a cortar el cuello de la guerrera. Cuerpo indestructible de diamante, diría Korra cuando su cuerpo se envolvió en una fuerte capa de diamante. La espada de Akame impactó el diamante, que solo lo agrigentó nada más. Y la guerrera tomó distancia mientras veía a su adversario. 9 pilares de fuego y hielo, diría Korra cuando un poder frío y caliente se hizo presente alrededor de ambas mientras Korra veía a la guerrera. Ahora cadenas heladas y cadenas del inframundo ardan hasta el fin de los tiempos, diría Korra cuando las cadenas atraparon a su adversario. ¿Ja que piensas que unas simples cadenas me lograran detener a mí, la temible diosa del rayo?, diría Akame cuando con un rayo intentó destruir las cadenas, pero fue imposible mientras sintió una fuerte descarga en sus meridianos, que sintió que su cultivo era destruido.
¿Qué pasa ahora? ¿Sientes impotencia de no poder destruir unas simples cadenas?, diría Korra en burla. Maldición, estas cadenas sientes que roban mi poder por más que intente moverme más intenso, es el dolor. Si uso la velocidad extrema, podría liberarme pero sufriría gran consecuencias al mi cuerpo, aún no soportar el gran poder de dicha técnica, pero no importa, diría Akame cuando desapareció de la vista de Korra. Imposible, no debería poder moverse, diría Korra cuando veía a un veloz rayo que iba pasando a grandes velocidades a donde ella. Calma, diría Korra cuando el ruido que se produce a su alrededor se silenció y no más puso un pie en la tierra. Ella veía todo en cámara lenta. Akame lanzó una infinidad de golpes en un solo segundo. Korra los estaba esquivando a unas grandes velocidades sin tantas dificultades. Imposible, ¿cómo es capaz de esquivar mis golpes así de fácil? Eso debería ser imposible, diría Akame en sus pensamientos cuando vio un destello dorado que iba donde ella. Capas de rayo, diría Akame cuando unas densas capas de rayo se crearon delante de ella. Ven a mi mano, espada que rompe los cielos, y acabemos con todo el mal que existe, diría Korra cuando un arma de un gran calibre cayó en sus manos y destruyó los escudos fácilmente y lanzó el veloz corte a una gran velocidad. Imposible, diría Akame cuando su espada maldita le ayuda a contener la poderosa espada que iba a donde ella. Vaya, veo que aún puedes moverte, diría Korra cuando lanzó una veloz patada. Jaja, si aún no has visto nada y estás alardeando, diría Akame en burla. Eso lo quiero ver, diría Korra cuando se desplazó a una gran velocidad y le destruyó algunos huesos por el fuerte golpe que le dio. Akame cayó de golpes mientras soltó un bocado de sangre por el dolor que sintió y sus huesos fueron destruidos. Ahora muere, estallido lunar, golpes del inframundo, diría Korra cuando lanzó el fuerte puñetazo. Akame solo tenía su mirada caída mientras el fuerte golpe iba a donde ella. Y en eso abrió sus ojos y detuvo el fuerte puñetazo fácilmente. ¿Qué diría Korra cuando recibió una infinidad de golpes que la sacaron disparada hasta impactar escombros? En eso Akame abrió sus ojos que habían cambiado de color a un oscuro toda su contorna. Vaya, así que usaremos el poder oscuro para luchar, eso me parece interesante, diría Korra cuando se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Jaja, espero tu supuesto poder sagrado sea la gran cosa ante mi poder, le diría Akame al oído de la guerrera cuando lanzó una veloz patada. Imposible, no la vi cuando se movió, se diría Korra en sus pensamientos mientras logró bloquear la patada. Vaya, aún eres capaz de bloquear mis golpes, eso es impresionante, diría Akame cuando esta vez duplicó su velocidad y le clavó una veloz patada en todo el abdomen de la guerrera. Korra esta vez no corrió con la misma suerte, que el fuerte golpe le dio de lleno, que la sacó disparada varios kilómetros, mientras logró detenerse en los escombros que habían en el lugar. Pero tu suerte no te acompaña por mucho tiempo, diría Akame cuando se desplazó a una gran velocidad a donde su rival. Eso ya lo veremos, diría Korra cuando se ponía de pie, su intensa aura se hacía presente, grandes corrientes de poder se dejaban sentir por todo ese lugar, vientos eran expulsados. Gritó Korra cuando un aura más aterradora se hacía presente, solo su medida y presencia opacaba a los demás guerreros que habían en ese lugar, el gran poder oculto del rey Korra se hacía sentir. Imposible, ¿cómo es capaz de tener esa presencia que me está doblegando poco a poco? Solo su poder es más que el mío, diría Akame cuando lentamente estaba sintiendo temor al tener a esa guerrera en su frente. ¿Qué pasa ahora? ¿Tienes miedo?, diría Korra sintiendo el temor proviniendo de su rival. Eso nunca, yo Akame, una diosa del dominio más poderoso, nunca temerá por su vida, enjambre, relámpago, remolinos sin fin, diría Akame cuando el gran poder fue lanzado a una gran velocidad. Eso es lo máximo que puedes hacer, ahora ve y aprende a lanzar una técnica, loto centella de caos, dirá Korra cuando lanza la fuerte técnica a una gran velocidad. El impacto de ambas técnicas fue brutal, que creó una fuerte onda de viento. El impacto de las técnicas se veía parejo para el ojo normal de los guerreros, pero era todo lo contrario a lo que se veía. Akame estaba empezando a sudar frío al estar manteniendo su técnica y estar siendo repelida fácilmente, le estaba costando creer eso. Esto solo fue un juego de niños, diría Korra cuando seguía lanzando su técnica sin mucho esfuerzo. Esto no será mi fin, gritó Akame cuando su ataque tomó aún más poder, que comenzó a ganar terreno lentamente de su rival. Dios del trueno en llamas, fusión de técnicas, velocidad extrema, diría Akame cuando su novio entre técnicas donde lentamente un dragón formado de pura rayo y fuego se iba formando lentamente. Dragón oscuro de fuego, diría Korra cuando lanzó la técnica a gran velocidad. Ambas impactaron sus puños que crearon una fuerte explosión que destruyeron todo a su paso sin dejar nada de vida donde ellas dos estaban batallando. Korra a una gran velocidad le dejó ir una infinidad de golpes a grandes velocidades.
Akame los estaba esquivando con mucha dificultad cada fuerte golpe que iba a donde ella le estaba tomando dificultades para esquivarlos. Ahora caerás a mis pies como un leal sirviente, ojo místico del caos, diría Korra cuando su poderoso ojo brilló intensamente. Akame esta vez no pudo hacer nada, que cayó en el ojo místico. Ojo infinito tiempo sufre eternamente, diría Kanoe usando su ojo del tiempo. Te recuerdo que el ojo que tienes no lo tienes al 100% y con ese pequeño porcentaje no podrás hacerme nada, le susurró Korra. Kanoe al escuchar eso se dio la vuelta a gran velocidad. Muy lenta, diría Korra cuando le impactó un fuerte puñetazo en todo el rostro. Capullo oscuros, diría Korra cuando cubrió a las guerreras heridas mientras veía a su nuevo objetivo. ¿Piensas que podrás con una diosa de la muerte como yo?, diría Kanoe con una pequeña sonrisa. Jaja, tu poder es un chiste a comparación al mío, diría Korra con una pequeña sonrisa mientras se movió a una gran velocidad. Eso ya lo veremos, diría Kanoe cuando se movió a una gran velocidad para dar un golpe. Demasiada lenta para mí, diría Korra cuando a gran velocidad impactó el fuerte golpe a su rival. Kanoe no fue demasiado rápida, que recibió el fuerte golpe que salió disparada hasta impactar fuertemente escombros. Vaya, veo que eres una charlatina después de todo, diría Korra con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, golpes infinito tiempo, diría Kanoe cuando lanzó los fuertes puñetazos a su rival. Jaja, débil, diría Korra, pero en eso todos los guerreros cayeron de rodillas sin importar que Rongon fueran. A todos los guerreros les estaba costando hasta respirar la presión de un rey, los tenía sometidos a sus pies sin poder hacer nada. La realidad abismo sin fin se estaba agrietando lentamente por la feroz batalla que se está llevando dentro. En la batalla momentos antes. Vaya Saiyajin, eres un buen saco de boxeo, diría Ryota con una pequeña sonrisa. Jajaja, el saco es otro, diría el Saiyajin cuando con su ojo de Ozaru logró ver un punto débil. Y se movió a una brutal velocidad para destruir a su enemigo. Caíste, diría Ryota cuando clavó una brutal patada. Goku sintió como su cráneo y algunos huesos se rompieron, que cayó escupiendo sangre mientras se regeneró. Saiyajin se ponía de pie mientras se limpiaba la sangre, mientras veía seriamente a su rival. ¿Qué pasa? Eres demasiado débil para ganarme, diría Ryota mientras detuvo una veloz patada que iba a donde él. Jaja, si aún no uso mi verdadero poder y estás alardeando, diría Goku con una pequeña sonrisa. Jaja, ¿no crees que ya sé eso? Si tu padre me lo dijo esto último, se lo diría Ryota en sus pensamientos mientras esquivó varios golpes que se dirigían a donde. Maldición, entre más velocidad aumente él se va adaptando a mis movimientos, y eso se me complica si sigue así, diría Goku en sus pensamientos mientras fue impedido por otra fuerte patada. Ojo dimensional, despliega de técnicas Loto del inframundo, diría Goku cuando una técnica de un gran poder fue liberada. Jajaja, ¿piensas que con un ataque de ese calibre me vas a ganar? No me hagas reír, diría Ryota cuando con la punta de su dedo detuvo el ataque y lo destruyó. El Saiyajin se sorprendió por eso, ya que ese ataque era de un gran poder. Vamos, no me digas que ese fue tu mayor ataque, diría Ryota en burla a su rival. Imposible, ese ataque tenía una gran parte de poder de la piedra del tiempo, se diría el Saiyajin en sus pensamientos, cuando esquivó con mucha dificultad varias patadas que iban a donde él. Y en eso lanzó dos ráfagas de ki a gran velocidad. Ryota las esquivó a una gran velocidad, las ráfagas iban destruyendo todo a su paso hasta impactar a una montaña que la pulverizó por el impacto. Vaya, aún cargas más poder, eso es impresionante. Lástima que ese talento será eliminado por mi mano, pero si te conviertes en mi esclavo, pueda que eso no pase, diría Ryota con una pequeña sonrisa al saber que si el guerrero aceptaba tendría el arma más poderosa de toda la dimensión, pero lo que no sabía Ryota que el Saiyajin del infinito no es el único guerrero con un bestial poder. Jajaja, piensa que yo, un guerrero con un poder para destruir dimensiones, me uniré a una rata asquerosa como tú, diría el Saiyajin mientras se volvía a lanzar a una gran velocidad. Sigues sin entender que no eres rival para mí, el rey de este reino, diría Ryota cuando a una gran velocidad detuvo una veloz patada que se dirigía a su cuello. Sí, pero aún no es mi máximo poder, diría Goku cuando desapareció de la vista de su rival. Imposible, lo perdí de la vista, diría Ryota, buscando al guerrero por todos lados, para se le hacía imposible verlo y percibir su ki era imposible ya que sentía su ki por todas direcciones. Ahora golpe caótico, diría el Saiyajin cuando su velocidad se duplicó más y lanzó el brutal puñetazo. Imposible, si ese golpe me impacta estaré perdido, diría Ryota cuando activó el ojo místico de tiempo, logrando moverse centímetros antes del impacto. El brutal puñetazo del guerrero destruyó y pulverizó algunos planetas a kilómetros por la brutalidad. Vaya, nada mal ese golpe Saiyajin, diría Ryota en burla, pero él sabía que si hubiera sido impactado no estaría diciendo eso.
Jaja, si no lo hubieras esquivado, hubieras sido polvo en segundo, diría el Saiyajin con una pequeña sonrisa. Si eso crees, vuelve a hacer el mismo ataque, diría Ryota, ya que sabía había un límite para hacer el golpe caótico. Maldición, ha de saber que no puedo hacer el mismo ataque 2 veces por un tiempo límite, se diría el Saiyajin en sus pensamientos, mientras retoma su postura y ve seriamente a su rival. ¿Qué pasa? Ya no puedes hacer el mismo ataque, diría Ryota, en burla, mientras logro bloquear 2 veloces patadas que iban a donde él a grandes velocidades. Maldición, su sangre es como la de un Saiyajin, se va adaptando cada segundo a mis movimientos, y eso me complica cada segundo, diría el Saiyajin, cuando seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. Vaya, no entiendes, escoria, que entre más rápido te muevas más fácil será para mí acabar contigo, diría Ryota cuando a una gran velocidad le acertó una brutal patada. Goku salió disparado unos cuantos metros mientras dio una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te hace gracias? Que ya vas a morir, diría Ryota con una pequeña sonrisa. Técnica de sangre, flor de sufrimientos, ahora sentirás el peor dolor de tu vida, diría Goku cuando su técnica se activó a centímetros de su rival. Imposible, diría Ryota cuando fue presa del ataque. Por todo ese lugar se vio una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso sin dejar nada a su paso. En esa explosión solo se veía a un guerrero con su cuerpo destruido, pero lentamente se iba regenerando. Ojo de Dios, diría el Saiyajin cuando vio a su rival, vio sus corazones, cerebros y el flujo de su ki. Vaya, con que debo destruir todo para eliminar a la escoria y traer la paz a este reino, diría el Saiyajin mientras iba dando pasos lentos. Flecha Shinigami de lamentos, diría Ryota cuando lanzó la flecha que la ocultó a la vista de todos. Ahora daré él, pero el Saiyajin sintió como fue a traveso, cayendo de rodillas frente a su rival, mientras escupe un bocado de sangre por la flecha que lo atravesó, ya que lleva un veneno de parálisis y un ki de destrucción. Ahora, ¿quién eliminará a quién?, diría Ryota, mientras se regeneran lentamente, mientras vio fijamente la cola del Saiyajin. ¿Qué pasará si elimino esta cola? Volverás a la forma de ese Saiyajin Bardock, diría Ryota con una pequeña sonrisa. Maldición, si me elimina la cola, estaré perdido, mi cultivo se eliminará, las piedras del infinito me destruirán por completo, se diría el Saiyajin en sus pensamientos. Espada carmesí del rayo, ven, diría Ryota cuando a una espada carmesí llegó a sus manos. Piedra del tiempo, detén todo el tiempo en la dimensión, diría el Saiyajin cuando en toda la dimensión se detuvo el tiempo en lo absoluto. Ryota se quedó inmóvil sin poder moverse. En eso el Saiyajin logró moverse y a una gran velocidad se apartó de su rival y el tiempo volvió a la normalidad de nuevo. Vaya, si no detienes el tiempo no la hubieras contado, diría Ryota con una pequeña sonrisa. Y sin tu flecha Shinigami tú también hubieras sido historia, diría el Saiyajin serio mientras veía los puntos claves de impactar, pero sabía que podría ser una trampa si ataca. ¿Qué pasa? Solo te quedarás viendo, diría Ryota serio. Armadura de Ozaru, se diría el Saiyajin cuando una capa del pelaje de Ozaru se crea mientras se lanzó a una gran velocidad. Volvió a caer en el mismo juego, diría Ryota con una pequeña sonrisa cuando su puño se cargó de un poder de la destrucción. Golpe ira de Ozaru, diría el Saiyajin cuando lanzó el fuerte puñetazo a una gran velocidad. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a sus pasos. Donde empezaron una veloz batalla por cada impactado, destruyó aún más de lo que se había destruido. La realidad creada por el Saiyajin había sido destruida por la brutalidad de sus ataques. Goku estaba siendo golpeado brutalmente, cada golpe que iba recibiendo le iba causando un gran daño que de una fuerte patada fue mandado a volar kilómetros mientras a gran velocidad retomó su postura. ¿Qué pasa? Ser el nuevo Asira no te sale fácil, diría Ryota en burla. Ser un Asira no es lo mismo que ser el rey de una dimensión, diría el Saiyajin mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su boca. Bueno, ya va siendo momento de acabar con tu existencia, diría Ryota mientras su poder se hacía presente, destruyendo todo a su paso. El 60% era brutal, ese planeta estaba temblando por la magnitud de su poder. Vaya, parece que estaré perdido, pero no importa, el fuerte debe proteger al débil y los que amenacen sus existencias se la verán con el rey del infinito, diría el Saiyajin que solo aumentó el 100% de su poder con el 50% de todas las gemas en la forma final con el ojo de Ozaru y el tiempo. Vaya, parece que estás usando el máximo poder, pero eso no será suficiente para acabar con tu rey, diría Ryota detrás del guerrero, lanzando una fuerte patada, pero se sorprendió que solo atravesó el cuerpo del guerrero. Demasiado lento para mí, diría el Saiyajin en burla mientras lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Ryota no fue capaz de esquivar el golpe que le dio de lleno, sacándolo disparando hasta impactar unos escombros que creó una fuerte explosión. Vaya, parece que ahora eres demasiado lento para mi poder, diría Goku con una pequeña sonrisa al ver dónde había caído el guerrero.
Vaya, usando la velocidad divina para por lo menos lograr impactar algunos golpes, diría Ryota, al ver dónde se empezó a mover al guerrero. Décima explosiva, calma, diría Ryota mientras vio lentamente el movimiento del guerrero. Ahora quinta explosiva, a lo solar del dragón, diría el Saiyajin, cuando su aura cambió a una más sofocante que iba destruyendo todo a su paso y un gran dragón de fuego se formó. Escudo indestructible, dragón de hielo, diría Ryota, cuando un gran dragón de hielo se formó. El impacto de los ataques fue brutal, que creó una fuerte explosión que pulverizó aún más la zona de combate. Ryota vio su estómago que tenía un hoyo ya que fue atravesado. Vaya, ¿piensas que un dragón de hielo iba a poder con el emperador de fuego?, diría Goku con una pequeña sonrisa. Eso era claro, pero ¿qué importa?, diría Ryota cuando generó lo herido mientras se ponía a la altura de su rival. Sabes que si seguimos luchando destruiremos todo este reino, diría Ryota con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Claro que sé eso, porque crees que solo he protegido solo donde luchamos y kilómetros a la redonda, diría el Saiyajin mientras veía al guerrero. Sí, mis sospechas eran claras, pero eso qué importa, diría Ryota con una pequeña sonrisa. Importa muchísimo, diría el Saiyajin con una pequeña sonrisa. Vaya, así que los pilares que veo no solo son de adorno, se diría Ryota en sus pensamientos, mientras se lanzó a una gran velocidad donde su rival. Goku vio los movimientos que iba haciendo el guerrero, que empezó a esquivarlos lentamente mientras impactó un fuerte rodillazo en todas las costillas. Ryota escupe sangre por el brutal impacto. Vaya, te has vuelto demasiado lento para mi gran poder, diría Goku con una pequeña sonrisa. El lento es otro, diría Ryota cuando destruyó los 10 pilares de fuego con el escudo. Imposible, no vi en qué momento se movió, se diría el Saiyajin cuando retoma su postura mientras vio a un veloz destellos que le había impactando un fuerte golpe en tan solo segundo. Goku había caído de rodillas en el suelo del planeta, escupiendo un bocado de sangre por la brutalidad del golpe que había recibido. Vaya, veo que me pase un poco, diría Ryota con una pequeña sonrisa al ver al guerrero de rodillas. Jaja, no pienses que por lograr dar ese golpe has ganado, diría Goku poniéndose de pie mientras se limpia la sangre que recorría su boca. Si mírate, apenas se pones de pie y estás alardeando mucho, diría Ryota en burla cuando solo vio a dos destellos carmesí moverse a su lado en tan solo milésimas de segundos. No solo tú conoces técnicas de velocidad, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras envía la espada del caos a su dimensión de nuevo. Jaja, si no, pero en eso el cuerpo de Ryota fue partido en dos por la espada y una fuerte explosión se vio en ese lugar. Por fin, diría el Saiyajin cuando cayó escupiendo sangre por usar la técnica destello veloz y la velocidad divina sin haberlas entrenado a ambas técnicas. Jajaja, ¿piensas que la espada del caos podría con la protección del guardián divino?, diría Ryota, saliendo de la explosión mientras dio una veloz patada en toda la mandíbula del guerrero. Goku salió disparado hasta colisionar brutalmente unos escombros mientras varias rocas cayeron en él. Vaya, sigo siendo superior al supuesto rey de la dimensión, diría Ryota en burla hacia el guerrero que tenía enfrente. No, 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 esto no me pasará a mí, el futuro rey y dios para todas estas escorias, diría el Saiyajin poniéndose de pie. Solo su poder hacía doblegar a muchos guerreros del nivel rey. Imposible, ¿cómo eres capaz de ponerte de pie si veo claramente que tienes destruido la mayoría de huesos? Los músculos están destruidos por usar esas técnicas, diría Ryota, viendo al guerrero de nueva cuenta, pero ahora eso ya no estaba todo, se había regenerado. Es mejor que guardes tus palabras si no quieres ser polvo en segundo, diría el rey del infinito. El poder de las gemas había tomado el control del cuerpo. Creación, abismo sin fin, caerás en una perdición, sufre con las almas destruidas por tu mano, realidad absoluta del rey, diría el rey del infinito mientras todo se volvió carmesí. Una presión cayó en el guerrero. ¿Piensas que tu basura de gravedad podrá conmigo?, diría Ryota destruyendo la gravedad, pero en eso fue enterrado en el suelo de la realidad que creó una fuerte explosión por el brutal impacto. El que habla tanto es el menos poderoso, y eso estoy viendo en esta escoria, diría el rey del infinito viendo a el guerrero que estaba de rodillas ante su rey. Su velocidad es bestial, no vi en qué momento se movió, pero esto no será suficiente. Golpe, palma de hielo eterno, descansa en un infinito hielo, diría Ryota cuando lanzó la fuerte palmada a una gran velocidad impactando en su objetivo. El Saiyajin en segundos se volvió un bloque de hielo. Jaja, por estar de confiado te pasa estas cosas, escoria, diría Ryota en burla, pero en eso un escalofrío recorrió por su cuerpo al ver dónde estaba el guerrero. Te recuerdo que a un rey no lo detendrás con una técnica patética como la tuya, diría el rey del infinito mientras se puso en una milésima de segundo detrás del guerrero. Imposible, no lo vi cuando se movió, se diría Ryota en sus pensamientos mientras esquivó con mucha dificultad el golpe, pero en eso cayó de rodillas de nuevo.
¿Pensaste que solo atacaba One vez? Diría el rey mientras le clavó una veloz patada, mientras con sus ojos púrpuras vio un punto vital del guerrero y a una velocidad le impactó un fuerte rodillazo. Ryota impactó brutalmente el muro de esa realidad. Rugido del rey de las bestias, diría el rey cuando un rugido de Ozar se escuchó en toda esa realidad. Los tímpanos de Ryota explotaron por el dolor de escuchar ese rugido. Dragón emperador rojo, ataque final del dragón lluvia tirana, diría el rey cuando cientos de lanzas forjadas por las escamas del dragón empezaron a caer por toda la realidad. Ryota se estaba moviendo por toda la realidad, aunque se mueva a una velocidad suprema, no puede esquivar las fuertes lanzas que se iban clavando en su cuerpo por el fuerte dolor, cayó de rodillas de nueva cuenta. Ahora lanza final, lanza del rey, diría el rey del infinito cuando lanzó la fuerte lanza a una gran velocidad. Guardián, pido prestada la protección de Avalon, el reino más poderoso ante tú, el guardián, diría Ryota cuando un brillo lo cubrió. La lanza del rey impactó el escudo, solo el impacto creó una fuerte onda expansiva que destruyó aún más esa realidad. Vaya que buen escudo, pero eso no será suficiente, diría el rey cuando le aumentó aún más el poder a la lanza. Pero en eso la lanza se partió en dos, al no lograr atravesar la capa de Avalon, solo eso creó una fuerte explosión. Ojo místico, resplandor del infinito, diría el rey del infinito cuando su ojo púrpura brilló intensamente y vio de dónde provenía la protección. Ataque infinito solar, vals flameante, arderás hasta los fines del infinito, diría el rey cuando lanzó los dos ataques por horizontal y vertical. Eso nunca yo vivir para ver cómo la dimensión entra en caos, diría Ryota cuando su escudo aumentó aún más poder. Eso nunca te salvará, gritó el Saiyajin cuando lanzó un fuerte puñetazo de fuego, se cargó tomando un color verde, el fuego del tiempo, el primer fuego que utilizó el guerrero. El impacto creó una fuerte explosión que arrasó con todo a su paso, volviendo polvo todo. Jajaja, tu fuego no podrá ante mi gran poder, diría Ryota riéndose como un loco mientras lanzó un fuerte puñetazo. Ahora fuego carmesí, aura del caos, diría el Saiyajin cuando su aura cambió a carmesí. Ryota impactó el aura y sintió como su brazo fue pulverizado en tan solo segundos. Fue el grito del Ryota mientras cayó de una fuerte patada que lanzó el Saiyajin. Vaya que estúpido saliste, diría el rey viendo dónde había caído el guerrero. Maldición, estoy siendo superado por un maldito simio, diría Ryota mientras se ponía de pie y su brazo había sido regenerado de nueva cuenta. ¿Qué pasa? ¿Dónde están todas las palabras que decías que me ibas a eliminar y eso se las comió el viento? ¿O qué pasó? Diría el Saiyajin riéndose por eso mientras se volvió a lanzar a una gran velocidad. Gravedad del rey, diría Ryota lanzando la técnica de gravedad a una gran velocidad. Eso nunca me detendrá, a golpe ira de Ozaru, diría el rey cuando lanzó el fuerte puñetazo a una gran velocidad. Ryota lo perdió de la vista y recibió el fuerte golpe que salió disparatado hasta impactar escombros, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto mientras se puso de pie de nuevo, construyendo las costillas destruidas con algunos huesos. Jaja, ¿piensas que podrás detener a un rey con una gravedad patética como la tuya? Diría el rey del infinito, viendo con una pequeña sonrisa a el guerrero. Tú, un rey, no me hagas reír, diría Ryota cuando se movió a una gran velocidad para dar un golpe certero. Demasiado lento, diría el rey cuando se desplazó a una gran velocidad, destruyendo la barrera del sonido, impactando fuertes golpes en tan solo segundos. Imposible, no vi moverse, diría Ryota cuando salía disparado cientos de kilómetros, mientras a gran velocidad retomó su postura, logrando bloquear el veloz puñetazo, pero su brazo quedó temblando al detener ese golpe. La magnitud de la fuerza del guerrero fue brutal. Ryota se hundió en los escombros que se había detenido mientras se lanzó a una gran velocidad. Jaja, esa velocidad patética no me hará nada, diría Goku cuando volvía a detener los fuertes puñetazos que iban a donde él y a una gran velocidad le impactó una patada. Ahora cuerpo del infinito vacío, diría Ryota cuando quiso activar esa técnica, pero fue capaz de usarla ya que la realidad creada por el Saiyajin bloquea cualquier técnica dimensional. Vaya, no eres capaz de crear técnicas dimensional, diría el rey en burla mientras lo veía. Estallido lunar, golpes del inframundo, ahora sentirás el peor sufrimiento, diría Ryota cuando se lanzó a gran velocidad y logró impactar el fuerte golpe. El Saiyajin salió disparado miles de kilómetros hasta impactar la pared de su realidad mientras soltó un bocado de saliva por el fuerte golpe mientras ponía una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te hace gracia, maldito?, diría Ryota mientras veía a su rival con odio. Sigue así, cada golpe me hace poco daño, si sigues así por lo menos me darás más diversión, diría el rey con una pequeña sonrisa.
Te burlas, escoria, ahora me dejaré de juegos y empezaré a luchar en serio. Fue el grito de Ryota cuando liberó el 100% de su poder que hacía temblar la mera existencia de solo sentir ese gran poder. El Saiyajin salió disparando cientos de kilómetros por las fuertes ondas expansivas, mientras se detenía en escombros con una pequeña sonrisa mientras veía a su rival. Quiero ver que mantengas esa sonrisa por más tiempo, diría Ryota detrás del guerrero. Y eso así será por tener una velocidad así, no me ganarás, diría el rey cuando se desplazó entre el espacio y tiempo, impactando un fuerte golpe en tan solo segundo. Vaya, aún posees una velocidad digna para seguirme el paso y esto será más divertido, diría Ryota cuando clavó una veloz patada al aire, pero él había visto dónde iban a salir el guerrero antes de tiempo. El rey salió disparado cientos de kilómetros, hasta lograr detenerse en unas rocas mientras vio a Ryota. ¿Qué pasó? Tu técnica de espacio y tiempo no funcionó tal como pensabas, diría Ryota en burla mientras se lanzó a una gran velocidad. Calamidad, luna creciente divina, diría el Saiyajin creado un vórtice dimensional en forma de nueva con miles de cortes. Técnicas de demás dimensiones, diría Ryota cuando empezó a destruir Kaya Luna que iba a donde él. Ahora mirarme a los ojos y póstrate ante tú, el rey del infinito, ojo místico, resplandor del infinito, diría el Saiyajin cuando su ojo púrpura brilló intensamente mientras fijo a su objetivo. No caeré ante una técnica de ojos mediocres, ojo místico, resplandor del caos, diría Ryota cuando sus ojos brillaron logrando destruir la técnica con un gran costo. Descenso lunar, interminable paisaje lunar, diría el Saiyajin cuando lanzó miles de cortes sin dirección alguna. Espada del rayo místico, diría Ryota cuando una espada que irradiaba fuertes rayos. Ahora lluvia eléctrica del caos, diría Ryota cuando lanzó la técnica a una gran velocidad. Los impactos eran brutales que destruyen todo a su paso mientras se veían fuertes explosiones por todos lados. Ahora golpe del caos, diría Ryota cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad. Cadenas perforadoras lunares, ataduras del infierno, diría el rey cuando activó la técnica mientras lanzó las cadenas a gran velocidad. Ryota fue presa de las cadenas pero vio algo, el poder de las cadenas era demasiado débil que de un fuerte estallido de su ki destruyó las cadenas mientras veía a su rival. Vaya, el poder del infinito se le termina a ese cuerpo débil, no es capaz de detener a un rey como yo, diría Ryota en burla. Maldición Goku, por nunca entrenaste el poder de las gemas en tu cuerpo, pero lo llevaré al límite sin importar nada. Arden estrellas del infinito, actívense 12 estrellas del infinito, diría el rey cuando ese gran poder se hacía sentir por todo el reino mientras fuertes torbellinos eran expulsados por su poder mientras sangre empezó a salir de sus ojos, nariz. Medición mínima 5 minutos en este poder, diría el rey cuando se movió a una gran velocidad para destruir a su rival. Demasiado patético para mí, diría Ryota cuando impactó miles de golpes a el Saiyajin en tan solo segundos. Imposible, no lo vi, diría el rey cuando fue impactado por los fuertes golpes que salió disparado hasta impactar escombros. No, que el poder de las 12 estrellas era brutal, pero por lo que veo solo es una burla, diría Ryota cuando en una milésima de segundos ya estaba frente a su rival destruyéndolo a golpes. El rey no pudo hacer nada, el cuerpo fue demasiado herido en toda la batalla que cayó en su estado base el poder oscuro. En el palacio destruido. El rey destruirá a la escoria de Ryota, diría Korra mientras se ponía de pie, pero fue puesta de rodillas por Akame con cadenas del rayo. El salvar a la dimensión, diría Sakura con dificultad. Solo hablan por hablar, diría Akame serio. Tu calla, escoria, diría Yato con dificultad. Jaja, piensan que esta escoria los salvará, diría Ryota tirando a Goku frente a todos los guerreros. Viva el rey Ryota, el rey más poderoso de la dimensión, diría la mayoría de los guerreros. Ahora todos serán eliminados, diría Ryota. Salven a este reino, diría Ikari cuando creó un portal con su poder dando su vida en ello para salvar a los guerreros. Bardock le dio la ubicación de su planeta en el centro del reino. Claro que no, gritó Ryota, pero fue demasiado tarde. Bardock, Rin, Sakura, Akemi, Yoki y Akashi ya fueron los primeros en llegar al planeta. Distorsión de la realidad, el poder eterno, diría Amaterasu. Goku, Yato, Korra, Seki, Amaterasu llegaron a un lugar diferente gracias a Amaterasu. La mayoría de guerreros habían muerto por las batallas que se llevaron a cabo, solo quedaron los más fuertes y los guerreros de los Omegaverso. Guerreros habían caído en el reino natal de Amaterasu, que el planeta donde cayeron crearon una fuerte explosión por la brutalidad del impacto mientras se ponía de pie con dificultad. ¿En dónde los encontramos?, preguntó Yato mientras sentía grandes poderes en todos lados. Lo encontramos en uno de los reinos más poderosos de esta dimensión, el reino de mi madre, diría Amaterasu mientras veía a él guerreros. ¿Pero por qué los trajiste a este reino sabiendo lo que tenemos que enfrentar en el nuestro? Mi hermana está en peligro si sigue más tiempo allá, diría Korra ya enojada por lo hecho por Amaterasu.
Te recuerdo que estás hablando con una guerrera que te supera en poder, así que mejor guarda silencio si no quieres que te vuelva polvo cósmico aquí mismo, diría Amaterasu ya enojada por el tono de voz que usó Korra. Jaja, ahora quieres mostrar superioridad si fuiste humillada por una simple reina en tan solo segundos, diría Korra en burla cuando esquivó varias patadas y puñetazos que se dirigían hacia donde ella. Ya basta, mejor pregúntese qué haremos ahora que no los encontramos en nuestro reino, diría Yato serio. Pero porque él sigue inconsciente si solo batalló segundos, diría Amaterasu. Segundos en nuestra realidad y una eternidad en la realidad, abismo sin fin, diría Yato serio. Pero tú cómo sabes eso, diría Korra seria mientras fijó su mirada en el guerrero. Te recuerdo que yo y Goku entrenamos los dos en esa realidad, por eso sé eso, diría Yato mientras vio donde proviene un ki grande que iban a donde ellos. Ya sintieron eso, diría Yato mientras miró a sus compañeras. Si no viene en plan de amistad se los va a liberar una batalla a muerte de nuevo, diría Amaterasu mientras recupera de nuevo su poder. Vaya, y Goku que aún no despierta, diría Yato mientras se pone en alerta. Momentos antes de que llegara ese ki. Señora, hemos sentido unos ki que han entrado a nuestro reino sin autorización, diría Yaichi. Ya saben lo que le hacemos a los invitados no deseados en este reino, traedlos por las buenas o por las malas, con vida o sin ella no importa, solo tráiganlos, diría Afrodita mientras vio a su guardiana que solo asintió. Soldado, sígueme a terminar con esto, diría Yaichi mientras del palacio salió un veloz destello que solo dejó polvo cósmico a su paso. Amaterasu, ¿qué haces de nuevo en mi reino? Te dejé claro que no volvieras, y osas desobedecer una orden hecha por tu madre, una de las protectoras de esta dimensión. Esto se debe pagar con la muerte de mi hija, diría Afrodita mientras salía del palacio hacia las afueras de dicho mientras espera el regreso de su guardiana. En el espacio solo se veían pasar veloces destellos que causan pequeños temblores a los planetas cercanos. En 5 minutos estaremos en el planeta del norte, diría Yaichi mientras aumentó aún más su velocidad. Vaya, alcanzar ese nivel me costará siglos, pero importa, lo voy a lograr, diría el soldado que iba detrás de Yaichi. En el planeta del norte. ¿Tú reconoces ese ki? Tú has vivido en este lugar, diría Korra viendo a Amaterasu. No muchas cosas han cambiado de la última vez que estuve aquí, te recomiendo que pases a tu máximo poder, diría Amaterasu mientras vio dos pilares de luz que cayeron en ese planeta mientras puso una mirada seria. Vaya, señorita Amaterasu, ¿quién lo diría que la deshonra de este reino volvería a su lugar de origen para morir?, diría Yaichi con una pequeña sonrisa. Mi madre te ha mandado a llevarlos por las buenas o malas, pero veo que tú los llevarás por las buenas, aunque queremos ir, diría Amaterasu seria. ¿Cuánto me conoce, señorita?, diría Yaichi mientras daba pasos lentos hacia donde los guerreros cada paso hacía temblar ese planeta. Como no voy a conocer a la escoria que mató a su antecesora para volverse la guardián y matar a mi madre por la espalda? Por eso me culpaste de lo que pasó con ese sector que destruimos batallando, diría Amaterasu seria. Jaja, ¿quién que lanzó el ataque frío?, diría Yaichi detrás de la guerrera. Yo lo hice por tu maldita orden, diría Amaterasu mientras se dio la vuelta y detuvo el veloz puñetazo que se dirigía a donde ella a gran velocidad. Parece que no te has vuelto más débil como la última vez, diría Yaichi cuando lanzó una veloz patada a los pies de la guerrera. Jaja, volverme débil, eso solo en tus sueños, entre el doble solo para matar a la escoria que está queriendo matar a mi madre, diría Amaterasu cuando clavó una fuerte patada. Yaichi la bloqueó pero salió impulsada varios kilómetros mientras se detuvo con una pequeña sonrisa. Tú mata a los no invitados, diría Yaichi mientras veía a su rival de nuevo. ¿Piensas que te será fácil acabar con los compañeros de una leyenda? Y si él despierta, olvídate de vivir y ser la reina suprema que siempre has deseado, diría Amaterasu cuando se movió a una gran velocidad. Jaja, ese Saiyajin no es nada, su poder es nulo a comparación a mí, diría Yaichi cuando se desplazó a una gran velocidad también. Bien, Yato, es momento de que nos divirtamos, diría Korra cuando pasó a su forma oscura para batallar. Bien, diría Yato cuando su paso se hacía sentir. Jaja, piensan que dos guerreros podrán contra un soldado de una eterna, diría el soldado llamado Kotomine mientras se desplazó a gran velocidad y impactó un golpe a Yato. Yato solo salió disparado cientos de metros hasta detenerse en una montaña por ese fuerte impacto que recibió. Jaja, si así de débil es él, no me quiero imaginar lo débil que serás, diría Kotomine cuando se movió a gran velocidad con un fuerte golpe hacia Korra. Jaja, lástima que te confiaste, diría Korra cuando con su espada logró partir en dos el brazo del guerrero cuando a una gran velocidad destruyó varios huesos del guerrero al impactar dos fuertes golpes en tan solo segundos. Kotomine salió disparado varios metros mientras soltó un bocado de sangre por los dos golpes que recibió en tan solo segundos. Vaya, la confianza de estos guerreros es impresionante, diría Korra mientras veía al guerrero que tenía en su frente.
Vaya reina de pacotilla, ese golpe fue bueno, diría Kotomine mientras se limpia el polvo al impactar. Imposible le impacte con mi mejor golpe y ningún rasguño, eso es un chiste, diría Korra mientras solo vio a un veloz rayo que pasó a la par de ella a una gran velocidad. Muy lenta para mí, diría Kotomine cuando estaba parado en una roca. Korra cayó de rodillas escupiendo sangre por la brutalidad de los golpes que había recibido, le había causado un gran daño mientras retomó su postura con dificultad ya que sentía una gran dolor. No te preocupes Korra, yo seguiré recuperando tu fuerza, que esta batalla la terminaremos ganando sin importar, que diría Yato cuando su espada apareció. Vaya un espadachín, esto será interesante, diría Kotomine cuando esquivó varios cortes que pasaron a la par de él a una gran velocidad. Maldición, debo ser aún más rápido, sin importar debo romper esa barrera para ser más fuerte y matar a quienes intenten matar a mis compañeros, diría Yato cuando se movió a gran velocidad, su espada se rodeó de un fuego carmesí. Cuarta explosiva, mar de llamas, enfurecido, diría Yato cuando su velocidad aumentó aún más y logró cortar el brazo del guerrero y impacta varios cortes a grandes velocidad. Maldito, cómo fue capaz de cortarme el brazo sin que me diera cuenta, diría Kotomine cuando se empezó a desplazar a grandes velocidades, su brazo se regeneró y a gran velocidad le dio un fuerte golpe. Yato lo tomó de la mano y le dejó ir un fuerte golpe de gancho. Kotomine se sorprendió por eso que un simple guerrero le estaba dando problemas. Cambio de escena. Vaya Amaterasu, eres una gran guerrera, pero lastima que ese gran talento será eliminado por mi grandeza, diría Yaichi con una pequeña sonrisa. Jajaja, tu grandeza, no me hagas reír, si solo eres una mosca comparada con mi poder, el poder helado, diría Amaterasu cuando sus puños se rodearon de un gran poder helado mientras se desplazó a grandes velocidades. Jaja, demasiada lenta para mí, diría Yaichi cuando destruyó la defensa de su rival, finalmente impactando varios golpes en tan solo segundos. Amaterasu no fue capaz de ver los golpes que los recibió de lleno, sacando la disparada miles de kilómetros mientras soltó un bocado de sangre a varios huesos ser destruidos por brutalidad. Vaya, ¿cuál es esa tal grandeza de la que hablas si apenas logras usar el dominio que heredaste de tu madre? Pero eso ya no te pertenecerá, eso lo volveré mío, y con ese poder gobernaré los demás reinos, siendo la reina más poderosa que haya existido en todo este maldito reino, diría Yaichi con una pequeña sonrisa. Jaja, no me hagas reír, tú gobernar los reinos y ser la reina más poderosa, si superas la grandeza de esta dimensión no estuvieras con esos grandes ojos de grandeza, pero no te bajaré de tu nuevo de sueños, se diría Amaterasu con una pequeña sonrisa cuando a gran velocidad creó un escudo y la defendió del ataque que recibió. Vaya, estás mejorando, pero no será suficiente para terminar, diría Yaichi con una pequeña sonrisa cuando de un fuerte puñetazo destruyó el hielo frente a ella. Ahora mirarme a los ojos y cae a mis pies y obedece mis órdenes como tu reina suprema, ojo místico de la perdición, diría Amaterasu cuando su ojo místico brilló intensamente. Yo nunca caeré con un vil ojo místico, diría Yaichi cuando su ojo era superior a el de Amaterasu. Así que también tienes un ojo místico superior al mío, diría Amaterasu. En este reino se han creado los mejores ojos místicos, lo que usas solo son copias de estas, diría Yaichi con una pequeña sonrisa cuando sus ojos brillaron intensamente. Amaterasu cayó de rodillas sin poder hacer nada mientras le costaba mantenerse, así que lentamente se estaba doblegando ante ese poder místico. Nadie que no sea yo pondrá de rodillas a más compañeros. Ojo del rey del infinito, protección del infinito, resonó una voz en todo ese planeta. Amaterasu se ponía de pie como si hubiera pasado. Vaya, ese ojo débil tuyo no le compite a la protección a alguien superior a ti, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa mientras se movió a una gran velocidad para impactar un golpe. ¿Quién fue el maldito que usó ese ojo místico?, diría Yaichi buscando al guerrero con ese poder, pero no vio a nadie, pero ni a All Saiyajin que estaba tirado ahí. Ahora 1000 palmadas heladas, diría Amaterasu. Ya basta de estupideces, cuerpo del Fénix, diría Yaichi cuando fue rodeado de una fuerte capa de fuego mientras sus ojos como el fuego veían intensamente a su rival. ¿Qué pasa? Me siento débil a la par de ella, ese fuego no es cualquiera, debe ser una llama legendaria para que no pueda hacer nada ante eso, diría Amaterasu cuando fue impactada por un fuerte puñetazo. Ella solo sintió como su alma fue quemada por esas flamas. ¿Quieres usar el poder de fuego ante mí? Una dominadora de dicho poder, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa mientras un gran dragón de fuego apareció en su aura. Vaya, esto se pondrá más interesante, diría Yaichi con una pequeña sonrisa. Aro de fuego, diría Amaterasu cuando lanzó la primera técnica de fuego a gran velocidad. Ola de llamas ardientes, diría Yaichi cuando se defendió con una ola de llamas mientras se lanzó a través de dichas puños del Fénix, diría Yaichi. Fortaleza ardiente, diría Amaterasu cuando un aro de fuego la rodeó defendiéndola del poderoso ataque que iba donde ella.
Ahora prisión de fuego ardiente, diría Yaichi cuando fuertes cadenas fueron a través de la tierra tomando de los brazos y piernas a la guerrera. Las cadenas ardían sin cesar. Maldición, solo use una técnica de defensa a la estúpido. Ella sabía que haría eso, diría Amaterasu, mientras intentaba destruir las cadenas, pero no podría por más fuerza que le ponga, no puede destruir las cadenas de fuego. Vaya la gran Amaterasu, a mi merced, diaria Yaichi con una pequeña sonrisa mientras impacta un fuerte golpe a gran velocidad. Amaterasu solo escupe sangre por la brutalidad del golpe que recibió mientras sonríe, un gran dolor al costillas destruirse. Vamos, defiéndete, no estés así, diría Yaichi en burla así a la guerrera mientras a gran velocidad le impactó varios golpes en tan solo segundos. Maldición, no puedo hacer nada, cada golpe que me da me destruye huesos y mi regeneración me los construye, y a la vez que son destruidos me quiere hacer sufrir hasta mentalmente, pero eso nunca pasará, él se pondrá de pie y os podrá a su merced, diría Amaterasu con dificultad. Jajaja, ¿quién se pondrá de pie y me podrá a su merced? No me hagas reír, aquí nadie me podrá a sus pies, aquí yo soy su reina aunque no quieras aceptarlo, diría Yaichi con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, diría Amaterasu mientras sangre salía de su nariz y boca. Cambio de escena. ¿Qué pasa? Estoy siendo demasiado poderoso para una escoria como tú, diría Yato cuando su espada se rodeó de un fuego verde y volvió a cortar el otro brazo del guerrero. Maldición, ¿qué es lo que le pasa a este maldito? Cada corte de él es brutal, su espada no es una espada suprema, esa espada tiene algo más, diría Kotomine mientras tomó distancia del guerrero. Es momento de que también luche en serio y no esté jugando con mi presa, diría Kotomine cuando una espada que su filo era carmesí mientras tomó una diferente postura. Vaya, una espada carmesí, pensé que solo era un mito entre los guerreros, pero es verdad. Seki, ¿estás listo para la batalla que estamos a punto de liberar?, diría Yato con una pequeña sonrisa. Claro maestro, hay que demostrar quiénes somos, no unos simples guardianes, sino los temibles Yagami, diría Yukine con una pequeña sonrisa. Ya lo has dicho, diría Yato cuando se movió a gran velocidad, su espada fue rodeada de fuego carmesí. Vaya, ¿quieres ponerte tú a mi espada? Esto será interesante, diría Kotomine cuando también se lanzó a gran velocidad. Ambos al impactar sus espadas se creó una fuerte onda expansiva que destruyó todo lo que había a su paso. De ahí dos veloces guerreros se movía por el cielo y tierra de ese planeta, impactando sus espadas, cada impacto hacía temblar ese sector. Yato empezó a tener pequeñas dificultades al esquivar los cortes que iban a donde él, pero su espada era más veloz, que lo iba bloqueando, pero lentamente el filo se empezó a astillar. Maldición, no soy un guerrero con una espada y una aura a la vez, eso me quita ventaja, diría Yato cuando solo empezó a usar la espada sin el aura que lo protegía. ¿Qué es lo que piensa hacer?, diría Kotomine viendo eso del guerrero, pero por estar distraído recibió un fuerte corte que sangre y al vez que se cerrero. Tengo que moverme aún más rápido para cortar su cuello, diría Yato cuando su velocidad aumenta. Eso nunca pasará, cuarta lunar, vórtice maldito de luna fantasmal, diría Kotomine cuando lanzó los cortes a gran velocidad sin dar oportunidad de esquivar al guerrero. Imposible, eso no lo podré esquivar, diría Yato. Usa la técnica del rayo, la séptima explosiva, dios del rayo y fuego, diría Yukine. Eso será una gran carga para mi cuerpo, pero no importará, séptima explosiva, dios del rayo y fuego, diría Yato cuando su velocidad se disparó por ese lugar, solo se vio un veloz rayo que destruyó el ataque de su rival e iba a cortar a su objetivo. Eso nunca, espada maldita, vórtice del caos, diría cuando con su espada creó un vórtice que si Yato cae ahí sería su peor perdición. Maldición, diría Yato cuando con dificultad lograr destruir su técnica quedando cansado, pero a gran velocidad esquivó una veloz patada que iba a donde él. Ahora morirás, diría Kotomine cuando su espada cargó de un gran poder y lanzó el veloz corte a gran velocidad. Pero en eso una espada carmesí con negro detuvo el corte mientras los intensos ojos de la guerrera lo veía fijamente. Vaya, otro espadachín que quiere morir, diría Kotomine con una pequeña sonrisa. Eso nunca, el que moriría será otro, yo el rey de Avalon no me dejaré ganar así de fácil, diría Korra seria. Vaya, la espada Excalibur oscura es igual o más poderosa que la misma espada Excalibur resplandor solar, diría Kotomine serio. Vaya, sabes sobre el temible poder que llega a poseer la espada, espero estés listo para ser leyenda en polvo, diría Korra. Jaja, eso nunca, lo que será polvo será otra, diría Kotomine con una pequeña sonrisa. Eso me gustará verlo, diría Korra poniéndose en pose de batalla. Debo ser cuidadosa cuando esquive e impacta esa espada de la guerrera, diría Kotomine mientras veía a la guerra que desapareció de la vista de él. Imposible, su velocidad es impresionante, diría Kotomine cuando solo esquivó una veloz espada que iba a su cuello. Vaya, sí que eres rápido esquivando los golpes, espero sigas así durante aún más tiempo, diría Korra cuando lanzó unas ráfagas de golpes y cortes a grandes velocidad.
Kotomine los estaba esquivando con mucha dificultad ya que cada corte entre más tiempo iba pasando más veloces se iban convirtiendo. ¿Qué pasa? ¿Tienes dificultades en esquivar unos simples cortes?, diría Korra. Ella estaba en su máximo poder atacando. Kotomine aún no usaba el máximo de su poder. No cantes victoria antes de tiempo, eso deberías saberlo, ¿no?, diría Kotomine cuando destruyó la defensa de la guerrera y lanzó un fuerte golpe. Caíste, diría Korra cuando con su espada corta el brazo del guerrero y lanzó el siguiente golpe. Kotomine lo esquivó a gran velocidad porque sabía que el siguiente corte le impacta, estaría perdido. Vaya, sigues con suerte, diría Korra. La suerte es de los débiles, que eso te quede claro. Ya va siendo momento de que me deje de estar jugando y me tome la batalla más en serio, diría Kotomine mientras fuertes ráfagas de vientos empezaron a ser expulsados desde el guerrero. Torbellinos se crearon por las fuertes ráfagas y de un estallido de ki pasó al 10% de poder que hacía temblar esa zona de combate. Imposible, ese poder me supera por mucho y eso que estoy en mi última forma y aún así no seré capaz de hacer por lo menos cosquillas. Esto se podrá aún más difícil, pero ¿quién dijo que las grandes batallas se ganan fácil? Nadie, diría Korra mientras su mirada de temor pasó a una determinada en ganar la batalla sin importar la diferencia de poder, como David y Goliat, donde David obtuvo la victoria sin ser tan fuerte como Goliat. Jaja, vaya, veo que quieres morir, diría Kotomine cuando en tan solo un milisegundo ya se había movido hasta la espada de la guerrera. Su velocidad es impresionante, pero eso no bastará para ganarme, diría Korra cuando se dio la vuelta y soltó una fuerte patada, pero solo fue al aire ya que su rival había desaparecido de su vista. Demasiada lenta, diría Kotomine impactando miles de golpes en segundos. Korra había salido disparada impactando brutalmente el suelo del planeta hasta impactar una roca que la destruyó por el impacto mientras ella se ponía de pie. Maldición, ahora no soy capaz de verlo, aunque me concentré en sus movimientos, se me hacía imposible seguirle el paso, diría Korra cuando se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su rostro. Vaya, todo bello rostro, sangre también, le diría Kotomine al oído de la guerrera cuando le había impactado un fuerte puñetazo en todo el abdomen. Korra escupe un bocado de sangre a la vez que salió disparada hasta lograr detenerse en escombros mientras solo vio a veloces destellos que empezaron a pasar a la par de ella a grandes velocidades. Korra volvía a caer de rodillas, escupiendo sangre por el dolor de varias costillas ser destruidas. Maldición, no estoy siendo capaz de verlo, cada movimiento de me impacta cientos de golpes en tan solo segundos, no tengo técnicas de visión para ver los golpes, si sigo así no duraré mucho más tiempo, diría Korra en sus pensamientos mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te hace tanta gracia?, diría Kotomine mientras se movió a gran velocidad. Concentración total, velocidad divina, diría Korra cuando se movió a una brutal velocidad. Kotomine se detuvo, pero cuando vio que la mitad de su cuerpo cayó de la nada, Korra apareció varios metros detrás de él con su espada bañada de sangre mientras vio al guerrero. Imposible, ¿cómo fue capaz de moverse a esa velocidad?, diría Kotomine mientras la mitad de su cuerpo se regeneró. Maldición, ir esa velocidad es mucho para mi cuerpo, no soy capaz de acertar los cortes en el sitio correcto, diría Korra mientras soltó otro bocado de sangre ya que su cuerpo no es apartamento para usar dicha velocidad. ¿Qué pasa? No me digas que ahora ya no puedes seguir más, diría Kotomine en burla mientras se volvió a lanzar a gran velocidad. Esta vez sus golpes aumentaron aún más su fuerza impactando fuertes golpes sin parar. Korra no pudo hacer nada, cada brutal golpe le destruyó las costillas mientras varios órganos fueron destruidos y músculos fueron desgarrados por la brutalidad de los golpes. ¿Qué pasa? No, que el gran rey de Avalon es tan poderoso, pero tú solo eres una burla, diría Kotomine mientras veía a la guerrera. Pero en eso un aterrador poder se hacía sentir que todo el gran planeta empezó a temblar. Solo la mera presencia de ese guerrero era la de un rey. ¿Qué es lo que pasa? ¿De quién es ese poder? De la reina no es, diría Kotomine. Siempre en momentos importantes apareces Goku, diría Korra cuando cayó inconsciente por el fuerte dolor que sentía. Cambio de escena. Él ha despertado, ahora estaréis a sus pies, diría Amaterasu ya cayendo inconsciente por el fuerte dolor. Ami, la nueva reina, nadie me podrá de rodillas, ni a sus pies, diría Yaichi mientras busca de dónde proviene ese gran poder. Jajajajajaja, fue la risa que hizo eco en ese lugar. Nadie te pondrá de rodillas, no me hagas reír. Tumbil Guerra de Cuarta quiere ponerse el título de reina, si ni a los pies me llegas, diría un guerrero que salió de nada. Su cabello verde, ojos púrpuras era lo que se vio primero, solo su mera presencia es aterrador. Quiere ver que me pongas de rodilla, guerrero de Cuarta, diría Yaichi en burla. Tú dándome órdenes, jaja, sueñas, diría Goku mientras detrás de la guerrera le impactó la columna y se la destruyó por completo. Yaichi cayó de golpe al no tener un pilar en su cuerpo. Y así de fácil, diría Goku deteniendo una fuerte patada que se dirige a donde él.
Maldito que le hiciste a la coronel, diría Kotomine mientras toma distancia. Otra mascota que mataré, diría Goku cuando impactó un fuerte golpe rápidamente mientras lo vio con una pequeña sonrisa. Imposible, este guerrero no es de este reino. ¿De dónde eres?, diría Yaichi mientras se ponía de pie con una mirada seria. ¿Eso qué te importa?, diría Goku mientras se movió a gran velocidad. Imposible, lo perdí de la vista, diría Yaichi. Te recomiendo decirle la verdad a la reina de este lugar si no quieres morir, diría Goku en burla cuando impactó el fuerte golpe. Yaichi salió disparada de nueva cuenta hasta lograr detenerse en escombros mientras tenía una mirada seria. Pero el límite del tiempo de Goku terminó y volvió a caer inconsciente ya que estaba usando sus últimas reservas de poder ya que Agda Meridiano estaba severamente dañado. Pero en eso un frío impresionante se hacía sentir en el planeta y la presión aumentó aún más. Así que esos tramabas, diría una voz femenina. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like y suscribirte. Y así le damos inicio al arco Los Reinos.